la cual hablaba, o sea, reforma de la liturgia, que hoy parece haberse cerrado las puertas, ¿no? He dicho ya, lamentablemente. Pero yo lo digo con autoridad porque no solamente es mi manera de pensar, sino que es también la opinión del Papa Benedicto XVI y de grandes hombres en la Iglesia, del cardenal Sara y de otros grandes intelectuales y liturgistas que ciertamente piensan que la Iglesia algún día, no sabemos cuándo lo será, quizás ni tú y yo lo veamos, no lo sé, pero se dará esa esperada reforma de la liturgia, una reforma que se dio de forma equivocada y que necesita ser corregida, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La misa, al final, en un momento, parecerá mucho a la misa tradicional, se parecerá mucho, pero no será exactamente igual. Se involucrará la vernácula, la gente podrá participar en el sentido de poder responder a ciertas aclamaciones mucho más de lo que se hace en la misa tridentina, pero la misa terminará pareciéndose mucho más a la misa tridentina de lo que se parece al Novus Ordo. Esa es una realidad, estoy convencido de eso, no solamente yo, sino, como lo he dicho, muchas otras personas mucho más inteligentes y capaces y santas que yo piensan que esto será así, y esperemos que llegue. Mientras tanto, la gente, los laicos, debemos yo creo que se va despertando, aunque lentamente, pero se va despertando esa hambre de los laicos de decir, queremos algo más serio, queremos a Cristo, queremos lo sagrado, no queremos juegos, no queremos payasadas, no queremos circos, no queremos chistes, no queremos bromas, no queremos risas, no queremos aplausos, queremos encontrarnos con el Dios de Jesucristo, con el Dios de la Biblia. Y cuando Dios se encontró con gente en la Biblia, la gente no aplaudió, la gente no se rió, la gente no bailó, la gente se arrodilló, la gente se postró al suelo y la gente decía, voy a morir, he visto a Dios. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña un sacerdote que, como le estaba diciendo fuera del aire, siempre me pongo muy contento, muy emocionado cuando tengo un sacerdote en mi programa. Me acompaña el padre Juan Carlos Gavancho, que sé que no lo conocen, es nuevo, es la primera vez que lo tenemos aquí en el programa y para mí es un honor tenerlo conmigo. Y vamos a estar hablando hoy de un tema importantísimo. Incluso en estos días estuve hablando de unas normas que han salido del Vaticano referente a la misa tradicional y toda esta guerra litúrgica que no debería estar sucediendo en la Iglesia Católica, pero está sucediendo desde hace décadas. Y pues hoy vamos a estar hablando del espíritu de la liturgia. Independientemente que usted vaya, ¿verdad? La única misa que tiene disponible es la misa nueva o asista a la misa tradicional. Algo que sí hemos perdido en la Iglesia Católica es cuál es el verdadero fin, cuál es la verdadera razón por la cual los católicos, especialmente en domingo, asistimos al santo sacrificio de la misa. ¿Para qué es? Y hay muchas definiciones que van desde un banquete hasta una fiesta, un sacrificio, bendiciones, a pedir perdón. Bueno, hay tantas y tantas respuestas que hoy el padre Juan Carlos Gavancho nos va a estar dando un poco de luz de que realmente qué es el espíritu de la liturgia o cuál debe ser el espíritu de la liturgia. Y yo, antes de comenzar a que hablemos del tema, quisiera darle la bienvenida oficialmente al padre Juan Carlos. Padre, bienvenido al programa. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, Luis, muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí contigo. Qué bueno, para mí es un honor, de verdad. Cada vez que tenemos un sacerdote conmigo, y sé que muchos sacerdotes nos ven, me escriben, muchísimos de ustedes. Yo no soy nadie, como le decía el padre, ustedes son los docentes, los que deben enseñar, y nosotros los laicos estamos aquí para apoyarlo, y pues mi canal es el canal de los sacerdotes, de verdad que sí. Yo quería aprovechar que lo tengo a usted para que hagamos una oración, encomendemos el programa a Jesucristo y a la Santísima Virgen María, para que sean ellos quienes nos guíen en este programa. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, entra a nuestros corazones para que podamos amar a Dios conforme su voluntad. Transforma este mundo, ayuda a la Iglesia en estos momentos difíciles, ilumina al Santo Padre, a todos los obispos del mundo entero, para que puedan siempre hacer tu voluntad. Todo esto lo pedimos al Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, bendito sea Dios, excelente. Bueno, Padre, le voy a dar unos minutitos para que nos diga pues quién es el Padre Juan Carlos Gavancho, dónde está, qué hace, si tiene algún tipo de especialidad
¿quién es usted para que la audiencia lo conozca? Sí, mi nombre es Juan Carlos Gavancho, soy el padre Juan Carlos Gavancho. Soy peruano de nacimiento, pero me ordené en Chicago, en la arquidiócesis de Chicago. Llevo ya ordenado, ya me voy para 16 años de sacerdote. Hice parte de mi formación en el Perú, en Lima, en el seminario Santo Toribio Mogrovejo, y luego también aquí también estudié en el seminario de Mondolán. Aquí saqué una licenciatura concentrado en la liturgia de Benedicto, en la cristología de la liturgia en el pensamiento del Papa Benedicto XVI, y en Lima hice una licenciatura pastoral, ¿no? Pues principalmente me dedico a escribir, me gusta escribir mucho. He escrito varios libros sobre la liturgia, sobre la vida cristiana, etcétera. Y eso básicamente es lo que ahora me estoy dedicando, ¿no? También, por supuesto, al servicio pastoral en las parroquias, etcétera. Excelente, excelente, perfecto, padre. Y para comenzar, yo quisiera que comenzáramos hablando de por qué, ¿verdad? ¿Cuál es el primer deber del hombre? Que, ¿verdad? Obviamente debería ser el deber de nuestro, es dar a Dios el culto de adoración, alabanza y acción de gracia que le es debido. Es yo diría que debería ser una de las preocupaciones más grandes que el ser humano debe tener. Y la Iglesia Católica, gracias a Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado un culto, ¿verdad? Perfecto, que es la Santa Misa. Pero yo quisiera que usted nos explicara cuáles son los 4 elementos del culto o los 4 fines del culto o de la Santa Misa. ¿Para qué realmente vamos a la misa? ¿Cuál es el fin de ir a la Santa Misa? Sí. Bueno, el fin primordial de acudir a la Santa Misa es darle a Dios el culto que Él se merece, ¿no? Ahora, evidentemente, esto hay que explicarlo en el contexto cristiano, ¿no? Porque muchas otras religiones también pretenden dar a Dios el culto que se le debe, ¿no? La diferencia con la Iglesia Católica, con la fe cristiana, es que nosotros el culto cristiano no nace del deseo humano por darle a Dios el culto. El deseo existe, pero el culto como tal no nace del deseo humano, sino que Dios nos ha dado la manera y la forma de cómo adorarlo, de cómo darle esa adoración, ese culto. ¿Y por qué existe esa diferencia entre otras religiones que le dan también el culto a Dios o a sus propios dioses, etcétera, y en la Iglesia Católica? Una diferencia fundamentalmente es que nosotros conocemos a Dios. Dios se ha revelado. No le conocemos porque somos más inteligentes o porque somos más, digamos, inteligentes que otras personas. No, eso no es la razón. La razón es porque Dios se ha revelado al hombre y ha dejado ese conocimiento suyo en la iglesia. Entonces, solamente se le puede adorar si se le conoce. Cuando uno se adora a Dios sin conocerle, es un culto pues ciego que cae en la idolatría muchas veces, en la ceguera de adorar a dioses o a un Dios que no conocemos. Pero cuando conocemos a un Dios que se ha revelado y cuando mejor dicho, adoramos a un Dios que se nos ha revelado, entonces ese culto se convierte en un culto verdadero. Y el objetivo fundamental es darle adoración, adorarlo, o sea, Él es el centro. Eso es uno de los grandes elementos que hoy se ha perdido en la Iglesia Católica, lamentablemente. El centro no es la comunidad, el centro no es la persona. No, yo no voy a la misa para sentirme bien o para cumplir o para... No, el objetivo es ir para adorar a Dios. Dios se convierte en el centro de mi adoración. Luego, el segundo motivo es darle gracias. Le doy a dar gracias por todo lo que he recibido. Voy evidentemente también a pedirle perdón por mis faltas, por mis miserias, y voy a pedirle también beneficios, peticiones. Voy a pedirle la gracia para seguir adelante o peticiones concretas que yo tenga. Pero estas 3 últimas van supeditadas a la primera, ¿no? Yo voy a la iglesia a adorar a Dios, a hacer de Dios el centro de mi vida. Fundamentalmente, esos son los aspectos del culto cristiano. Excelente, excelente. Ahora, padre, yendo por esa línea, algo que sí sucede en el culto cristiano, como bien usted lo dijo, es que Dios ha decidido decirnos, ¿verdad? O nos ha dicho cómo debemos adorarle. Y pues nosotros creemos en un Dios trino. Y todo lo hacemos a través de Cristo, ¿verdad? Cristo se entregó en la cruz por nosotros y no hay nada que nosotros le podamos ofrecer. Yo a veces le digo a la gente eso también, que a veces se asustan un poco que, ay, me perdí en esta parte de la misa o no sabía qué contestar aquí. Los que a veces van por primera vez a la misa tradicional, no entendí qué pasó acá. Incluso en la Novus Ordo también pasa. La gente a veces no están un poco como perdidos y se preocupan y piensan que la misa va a perder eficacia si ellos están perdidos. Y se le olvidan que la misa es la obra de Cristo. Cristo es la misa. No hay nada que nosotros le podamos añadir o quitar.
Independientemente de eso, claro, si yo estoy más atento, estoy piadosamente escuchando la misa, pues las gracias van a ser mayores. Pero hasta una persona que va sin ganas, decían grandes santos, recibe gracia, ¿verdad? ¿Cuál es, qué es lo que sucede en la misa? Que a veces yo creo que se le ha perdido, y para estas líneas que voy, para ser un poquito más directo, que yo creo que se ha perdido en la iglesia hoy en día, cuando se decía antes mucho, la gente decía, voy al santo sacrificio de la misa. Pues la misa pues tiene un aspecto de sacrificio. ¿Nos podría explicar un poco de eso? ¿Qué es lo principal que sucede en la Santa Misa? Que luego, por ende, viene un beneficio, que es pues la Eucaristía, el banquete, ¿verdad? Todos podemos tener ese cuerpo de Cristo, pero hay un sacrificio. ¿Cuál es el principio, verdad? Porque no hay nada que nosotros podamos ofrecer, pero Dios lo dio por nosotros. Sí, mira, es muy importante. Justamente acabo de escribir un libro que se llama Prepararse para la Santa Misa, la condición necesaria para una correcta participación. Hoy hablamos mucho de cómo participar, cómo podemos participar. No se puede participar de la misa si no sabes, si no conoces, si no te preparas para ese sacrificio. Tú puedes tener 80,000 roles en la misa, pero eso no quiere decir que estás participando. Entonces, cuando introduzco este libro o hago la introducción de este libro, hablo de 3 elementos fundamentales de la misa. El primero de todos, el más importante de todos, es precisamente entender que la misa es un sacrificio. Cuando nosotros vamos a la misa y cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y pronuncia además, dice, exclama diciendo, este es el sacramento de la fe, el pueblo entero responde, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Es decir, en la misa hacemos 3 cosas fundamentales, en todas las Eucaristías, ¿no? Primero, proclamamos la muerte del Señor. O sea, estamos celebrando un sacrificio. Esa proclamación no es un recuerdo de algo que pasó, sino algo que se hace presente, verdaderamente presente. Por eso la misa es una cosa sobrenatural, es un acto sobrenatural, es una intervención divina. No es una cosa que nos reunimos nosotros a recordar algo que pasó 2000 años, no. Sino es que Dios quien nos congrega y en esa reunión, en esa asamblea, Dios hace presente ese sacrificio. Ahora, ¿por qué hay necesidad de un sacrificio? Es importante entenderlo, ¿no? Esto no solamente pertenece al lenguaje católico cristiano, ¿no? Sino que desde tiempos inmemorables, el ser humano ha buscado siempre dar sacrificios a sus dioses, incluso los paganos, ¿no? Los aztecas, los romanos, los griegos, los incas, todos tenían maneras de ofrecer sacrificios. Evidentemente, muchos de ellos lo hacían de forma equivocada, hacían sacrificios humanos, cosas que son totalmente muy malas, que no se debieron haber hecho nunca. Pero la idea central, sin embargo, estaba ahí. Es decir, había que dar a Dios, a sus dioses, a quien sea, un sacrificio, es decir, un pago por algo que nosotros estábamos haciendo mal o algo que estaba mal en la naturaleza humana. O sea que desde el principio en la humanidad había esa idea de que había algo malo en la naturaleza humana. Boecio, que era un poeta muy importante, tenía una frase que digamos, expresa muy bien lo que estoy diciendo, ¿no? Decía, vidio meliora provoque sequor deteriora, que significa, veo lo mejor, lo apruebo, o sea, veo lo mejor, lo apruebo, digo, esto está bien, pero sigo lo que no está bien. Este es un misterio en la naturaleza humana. Yo sé que serle fiel a mi mujer está bien, yo sé que está bien, eso está bien, lo apruebo, yo lo quiero hacer, pero hago otra cosa. Mi naturaleza me invita a hacer otra cosa. Esa es una cosa que ha estado presente en la naturaleza humana desde el principio. Incluso personas que no fueron cristianos, otras religiones, tuvieron presentes y por eso presentaban un sacrificio, es decir, una vida humana, muchas veces, los aztecas, o por ejemplo, una vida de un animal, etcétera, para apaciguar la cólera de sus dioses. Porque decían, hemos hecho algo malo, hay algo malo en nuestra naturaleza, estos dioses nos quieren acabar y hay que presentarle un sacrificio. Esto en el mundo pagano. Ahora, eso se tradujo en el mundo judío también de una manera muy real. La misma realidad, pero en un contexto diferente. Porque no se trata de un Dios que te quiere destrozar, que te quiere destruir, que quiere acabar contigo, sino es un Dios que ha hecho una alianza contigo. ¿Y en qué consiste esa alianza? Yo soy Dios, el único Dios que existe, hago una alianza contigo, tú me obedeces, tú obedeces mis mandamientos, yo te protejo. Y como signo de esa alianza, tú me tienes que presentar un sacrificio.
La realidad del sacrificio en el Antiguo Testamento es muy importante porque fundamentalmente quiere decir lo siguiente. Por este pecado que tú has cometido, el pecado original, digamos, aunque en el Antiguo Testamento no se llamaba así, pero era esta realidad de la naturaleza humana, donde había un problema, y este pecado personal que cada persona hacía, ¿verdad? Necesitaba ser castigado. Y el castigo por el pecado era la muerte. Al final, el castigo del pecado, o sea, la desobediencia del ser humano a Dios, ¿qué cosa procura la muerte? No es que Dios te mate o que Dios se vengue con la muerte y te asesine, no, sino es que el ser humano está creado para Dios. Por lo tanto, si tú decides hacer algo en contra de Dios, estás rechazando a Dios. ¿Y qué es Dios? La vida. Y si rechazas la vida, ¿qué te encuentras? La muerte. Entonces San Pablo nos habla claramente, el salario del pecado es la muerte. El salario del pecado. El ser humano muere porque ha pecado. Entonces, el sacrificio que hacía era, Dios mío, aquí te entrego esta oveja, aquí te entrego esta tórtola, aquí te entrego este animal, este becerro, y lo voy a sacrificar, o sea, voy a acabar con su vida por la mía. No permitas que yo me muera, no permitas que el pecado que yo he cometido libremente y que tengo la culpa y debo de morir por este pecado que he cometido, te pido que me des una tregua y que aceptes esta ofrenda. Entonces, el animal que moría en mi lugar. Esta era la idea en el Antiguo Testamento, muy importante. Entonces, ahora entendemos por qué Cristo vino al mundo. Cristo vino al mundo para ser ese cordero que quitaba el pecado del mundo. Porque los animales que morían, aunque, digamos, ofrecían una solución, era una solución temporal al pecado. Es decir, yo ofrecía un becerro o una oveja, o si era pobre, una paloma, pero luego al año siguiente tenía que ofrecer igual lo mismo. ¿Por qué? Porque yo seguía pecando. Entonces no era un sacrificio perfecto, sino era un sacrificio que tenía que renovarse todos los años. Entonces, eso tenía que tener una solución. Jesucristo vino y hizo un sacrificio, se entregó él mismo, a sí mismo, a Dios, a su Padre, y produjo de esa manera un sacrificio perfecto. De tal manera que ya no hay necesidad de todos los años presentar un animal para que muera, porque Dios, Jesucristo, su Hijo, ha muerto por nosotros para darnos la salvación eterna. Entonces, esto que sucedió en el Calvario hace 2000 años y que Jesucristo lo hizo a diferencia de los animales en contra de su voluntad. Los animales eran atados, se los llevaba atados, ellos no tenían voluntad, un animal no tiene voluntad. Este sacrificio es perfecto porque la víctima se entrega libremente. Jesucristo se entrega libremente, no me quitan la vida, soy yo el que la da libremente, lo dice el Señor en el Evangelio de Juan. Entonces es un sacrificio perfecto, un sacrificio santo, porque Cristo no tenía pecado. Así como estos corderos eran perfectos físicamente, Jesucristo era perfecto en el alma, en el espíritu, y por lo tanto era un sacrificio perfecto. Ese sacrificio libró a la humanidad de los pecados para siempre. Y ese es el sacrificio que se hace presente verdaderamente en la Santa Misa. Entonces, Luis, es muy importante que la gente entienda. Esto se ha perdido, lamentablemente. Que cuando uno va a misa, uno no va a sentirse bien, uno no va a que le den la bienvenida a uno no va a que lo diviertan, uno no va ni siquiera a pedirle cosas a Dios o a sentir que tu conciencia se descarga un poquito. No, uno va a presenciar el sacrificio del Hijo de Dios en la carne, por medio del cual yo soy salvo, por medio del cual yo he podido salvarme, por el cual yo puedo irme al cielo. O sea que gracias a ese sacrificio todo tiene sentido, todo en la vida. El cielo, este mundo, mis hijos, mi familia, mi vocación, mi virtud, el ser bueno, todo tiene sentido gracias a que Cristo ha muerto en la cruz por mí. En mi lugar, donde yo debería haber muerto, Él ha muerto por mí y por lo tanto yo recibo de la misa vida eterna. Y en ese sentido, comulgo de ese sacrificio, formo parte del sacrificio recibiendo eso que se ha ofrecido, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que no es un animal muerto, no es un animal que no tiene vida, no es un beneficio simbólico, sino que es comer la carne de vida eterna, pan de vida, cáliz de salvación que me da vida eterna. Entonces, esto evidentemente mal explicado, ¿verdad? Porque es un misterio muy grande, pero básicamente es esto, es asistir a un sacrificio que tiene todo un background, toda una historia por detrás, incluso fuera del cristianismo, la necesidad del hombre de presentar un sacrificio, pero esta vez no somos nosotros los que presentamos el sacrificio, sino que es Dios.
en la persona de su Hijo Jesucristo. Excelente, padre, ¿no? Excelente, me encantó. Muy bien, excelente. Padre, ahora lo que quería preguntar rapidito, si es un sacrificio, porque creo que también el ambiente a veces en las iglesias, eso es algo que creo que afecta a esta manera de pensar. Hoy en día se aplaude, se grita. ¿Es apropiado ese tipo de actuaciones en la iglesia, en el pleno sacrificio de Dios mismo hecho hombre? Porque es el mismo sacrificio. No lo estamos haciendo de nuevo, es el mismo sacrificio de hace 2000 años de Gólgota, se hace presente en la persona, en el pan, en el vino, pero también a través del sacerdote, quien actúa en persona de Cristo. ¿Es apropiado estar aplaudiendo, brincando, saltando y No, todo lo que hoy en día se hace? definitivamente no es apropiado. Pero claro, para esto hay que explicar una cosa también que es muy importante, ¿no? La misa no solo es el sacrificio del Señor, sacrificio, pero recordemos que es un sacrificio incruento. O sea que en la misa Cristo no sufre, no sufre. Yo el otro día meditando y reflexionando, yo no sé si alguien lo habrá pensado antes que yo, a lo mejor sí, no lo sé, ¿no? Pero en mi libro, que acabo de escribir, hago una comparación que, bueno, la pensé, la recé y me pareció oportuna, me pareció que describía muy bien el misterio de la misa. Y yo ponía la siguiente comparación, decía, ¿no? La misa es la amalgama, digamos, o el matrimonio de tres misterios fundamentales y que hay que entenderlos los tres para poder participar de la Santa Misa. Primero es el sacrificio, muy importante, fundamental. El segundo es la resurrección del Señor. Proclamamos tu muerte, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección y finalmente, ven Señor Jesús. En esa misa esperamos la venida de Cristo. Estos tres misterios se vuelven uno solo en la misa. Entonces, ¿la misa es un sacrificio donde alguien muere? No. ¿Por qué? Porque la misa no es un funeral. La misa no es un sacrificio donde alguien se murió y se acabó, lo enterramos y punto. No. Es un sacrificio donde alguien muere, pero donde al mismo tiempo resucita. Resucita. Entonces, la misa no puede ser un funeral, pero tampoco puede ser una fiesta donde aplaudimos y hacemos lo que sea como si fuera una fiesta normal, porque alguien ha muerto. Entonces, la misa tiene una seriedad. Ha muerto alguien que ha resucitado, pero no es un misterio que se pueda expresar por medio de aplausos, de sonrisas, y finalmente esperamos la venida de alguien. Entonces, la misa tiene que celebrarse en medio de este espíritu, valga la redundancia con este tema que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de la misa? ¿Cuál es el espíritu de la liturgia? Es un espíritu no de tristeza, es un espíritu de alegría, de gozo, pero no de un gozo humano, no de una fiesta donde uno va a aplaudir y a bailar, sino es un gozo espiritual. Fíjate que yo creo que el que mejor expresa esto, bueno, te voy a poner el ejemplo de esto que se me ocurrió, ¿no? De el amanecer. Cuando una persona ve el amanecer, por ejemplo, son las 5 de la mañana aquí en Chicago, amanece un poco más tarde, pero bueno, a la hora que sea que fuera el amanecer, cuando tú ves el amanecer a las 6 de la mañana y ves que el sol comienza a salir, sabes que el día está definitivamente presente. O sea, nada va a suceder que va a hacer que ese día vuelva a noche otra vez, sino que el amanecer anuncia el día, pero no lo anuncia, sino que ya es el día. Ahora, no es el día completo, porque todavía falta que el sol salga completamente, pero ya es el anuncio de algo que va a suceder sí o sí. Esa es la cruz. La cruz en la misa es como la aurora que rompe la oscuridad de las tinieblas. Por eso que en la cruz todavía vemos tinieblas, es decir, vemos a Cristo que vence la muerte. La muerte todavía está presente, el pecado está presente, la oscuridad está presente, pero siendo derrotada. No está presente victoriosa, sino está presente siendo derrotada. De tal manera, cuando yo veo el amanecer, veo que las tinieblas están presentes, sí, pero están siendo derrotadas por el sol que está saliendo. Y la resurrección es el mediodía de ese día, en donde el sol está en toda su plenitud. Entonces, ¿cómo puede ser que uno se alegre en la misa cuando está Cristo muriendo, cuando uno ve a Cristo crucificado en la cruz? Bueno, es el amanecer. Me anuncia que un día se ha establecido, pero aún está en las tinieblas del sufrimiento y del dolor, por lo menos en esa imagen de la cruz que estamos mirando, ¿no? Un ejemplo perfecto de esto es el icono ortodoxo griego. Uno nunca va a ver una imagen en el icono
griego sonriendo. Las imágenes en el icono griego tienen cierta seriedad. No hay tristeza, no es una tristeza, no es una desesperación, pero tampoco es una sonrisa. Las sonrisas son más de las imágenes occidentales. En Granada hay una imagen muy bonita de una virgen sonriendo, pero el icono ortodoxo no piensa no cree que la sonrisa puede expresar el misterio. Entonces, una misa donde hay risas no expresa el misterio. Una misa tiene que tener esa gravedad, esa seriedad, no tristeza, pero sí esa seriedad de que estamos presenciando algo que está mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar, que no puede resumirse en risas, carcajadas y aplausos. Eso es humano, bonito para una fiesta humana, pero el misterio se ha de contemplar como contemplaron los apóstoles el misterio de la transfiguración, como contempló la Magdalena el misterio de la resurrección, en donde uno se queda en silencio, donde uno se queda sorprendido, admirado ante la grandeza y la belleza de Dios. Si tú ves a Dios que se aparece delante de ti en toda su gloria, no vas a aplaudir, estoy seguro. Tampoco vas a reírte, ni a saltar, ni querer ir a agarrar al Señor y abrazarlo. No lo vas a hacer. Lo que vas a hacer es tirarte al piso y pronunciar la frase del Antiguo Testamento y que también aparece en el Nuevo Testamento. Señor, ten piedad de mí porque soy un pecador. Voy a morir, he visto a Dios. Esto es lo que debe ser el espíritu de la liturgia. Es decir, una admiración muy grande por el misterio que estamos presenciando, pero al mismo tiempo un temor. ¿Por qué temor? Porque estoy frente a un Dios que es grandeza, que es santidad, que es belleza, y yo no soy eso. Yo soy pecador y por lo tanto estoy entrando en un ambiente que me es hostil. No porque ese ambiente no porque Dios me quiera destruir, no porque yo no merezco estar allí. Porque yo no merezco estar allí. Dios me invita y me hace merecedor, pero igual sigo siendo mortal. Por lo tanto, ¿cómo comportarme en la misa teniendo en cuenta todos estos elementos? Y ni los aplausos, ni las risas, ni los bailes representan lo que la Biblia nos dice acerca de personas que se han encontrado con Dios. Exacto, padre, gracias, excelente. Le pregunto, el culto, ¿verdad? Usamos la palabra culto para referirnos a la acción que hacemos, ¿verdad? Pero estamos hablando de la Santa Misa. Y esto es para algunas personas que a veces piensan o pierden la fe o son evangélicos, algunos protestantes que tal vez entren aquí al canal. No solamente debe ser personal e individual, sino que debe ser público, ¿no? Y debe ser en comunidad, se supone. Ordenado y prescrito por la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O deberíamos improvisar todos los domingos, hacer algo diferente, algo novedoso y cambiarlo? ¿Cómo debería ser, padre? Eso es muy, muy importante, una pregunta muy importante, ¿no? Mucha gente me dice a veces, mucha gente me dice, ¿no? Bueno, padre, hoy día no voy a ir a misa, voy a irme a un parque, voy a pasearme con mis hijos, porque piensan que, bueno, en mi cuarto yo le puedo dar gloria a Dios en mi cuarto, en mi casa, porque tengo que ir a misa. Ya, eso es muy importante, ¿no? Fíjate, es muy importante explorar el sentido de deber, que se ha perdido mucho. Todo lo que tenga que ver con el deber a Dios, muchas veces hoy día no se entiende. Pues Dios me quiere, me ama, yo puedo adorarlo como y cuando quiera, ¿no? Pero no, el culto es un deber. Cuando tú haces tus taxes aquí en Estados Unidos, tú no vas a presentarlo en octubre, ni tampoco vas a escribir un papelito diciendo, bueno, pues yo gané tanto y gasté tanto y ahí hice esto. Bueno, aquí un papelito ya lo escribí, ahí está, y voy a entregar mis taxes. Te lo van a devolver y te van a decir, no, señor, usted tiene que agarrar una forma, tiene que agarrar un lo que sea, esto, a usted le compete esto, en esta casilla tiene que llenar eso. ¿Por qué? Porque es un deber tuyo y por lo tanto no te compete a ti decidir cómo lo tienes que hacer, sino le compete al gobierno de los Estados Unidos decirte cómo tú tienes que llenar tus taxes. Es una obligación tuya. Tú no puedes enviarme lo que te dé la gana, sino tienes que cumplir con ciertos requisitos. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Dios es la autoridad suprema. Es el que me ha creado. Por lo tanto, es Él el que decide cómo yo le tengo que dar culto. No soy yo. Porque si yo decido cómo tengo que darle culto, yo soy Dios, entonces. Yo soy el que manda. Pero no, es Dios el que decide cómo yo le debo de dar culto. Entonces, en la liturgia católica, en la Iglesia Católica, tenemos lo que se conoce como la liturgia. Tenemos varias liturgias, digamos, aprobadas por la Iglesia, que tienen un sentido histórico profundo, todas vienen de los apóstoles. En nuestro caso es el rito latino. Esta palabra rito ha sido muy atacada en los últimos años. Porque rito, ¿qué significa? Pues rito es hacer las cosas de una manera, que además tiene un trasfondo que
que es muy común a nosotros. Cuando empezamos una conversación decimos buenos días, cuando uno se va a dormir dice buenas noches, el desayuno es en la mañana, nadie se le ocurre tomar desayuno en la tarde, el almuerzo es a una hora concreta, etc. Esto puede variar, para ir a trabajar vamos vestidos de unas maneras. Estos son acciones rituales. Bueno, también esto existe para nuestro trato con Dios, ¿no? Entonces, en primer lugar, el culto tiene que ser público. ¿Por qué? Porque yo no soy simplemente yo, sino soy parte de una humanidad. Soy parte de Dios no me ha creado a mí individualmente, sino me ha creado a mí como parte de una humanidad. Soy un ser humano y esa humanidad reconciliada que llamamos iglesia es la que se une, la que se congrega para dar culto a Dios público. Y esto es necesario. Yo tengo que darle a Dios, adorarlo, no solamente de forma privada, que está muy bien que lo haga, sino con mis hermanos. Y decirle a todo el mundo, que todo el mundo me vea y que diga, yo adoro a Dios. No tengo vergüenza de hacerlo. Y públicamente expreso que Él es mi Dios, que existe un solo Dios y que yo le dedico a Él mi vida y que Él me ha salvado y que le doy gracias. Y la única manera de hacer esto es hacerlo públicamente, hacerlo delante de mis hijos, delante de mi mujer, hacerlo delante pues de todos los que me puedan ver, ¿no? Eso es por eso que el culto debe de ser no solamente personal, sino público. Y además debe tener un orden, debe de ser un culto aprobado por la iglesia. Y ese culto debe considerarse sagrado, porque no solamente me une con mi comunidad del presente, sino me une con la comunidad del pasado. Recordemos, nosotros adoramos a Dios en la Iglesia Católica no como un individuo, no como el Padre Juan Carlos, no como Luis Román. Adoramos a Dios, a Cristo, como la Iglesia Católica. Cuando nosotros entramos en el templo, somos la iglesia visible. La iglesia visible. En el mundo es muy difícil ver la iglesia visible, aunque existe. Tú eres iglesia con tu familia, en tu casa, pero es muy difícil verla. Pero en la iglesia, en la misa, vemos a la iglesia visible, congregada. Allí la vemos visible, sabemos quiénes son, ahí están. El cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, perdón. Entonces, es adorar a Dios de manera pública y es adorarlo de una manera concreta. Y por eso los sacerdotes debemos tener mucho cuidado. Lamentablemente esto ha sido un problema muy grave y sigue siendo un problema muy grave en nuestros días, de la falta de respeto que le tenemos al rito. Y pensamos que el rito es algo negativo, que tenemos que hacer la misa un poquito más, pues eso, acogedoras y a ver qué sorpresa tenemos esta semana. Y eso es totalmente erróneo. Eso ataca, va en contra de la naturaleza misma de la liturgia. En la misa no hay que inventar nada nuevo. Por eso yo soy hasta cierto punto enemigo de los comités litúrgicos o de un encargado de la liturgia. Bueno, eso se puede encargar, pero ¿encargado de qué? ¿A qué te refieres con encargado de la liturgia? La liturgia está hecha. La misa está hecha. Bueno, hay que hacer unas municiones, hay que preparar quién va a decir la misa, o mejor dicho, la lectura. Bueno, todo eso se entiende, ¿no? Pero no es que uno se reúna todos los domingos para ver qué vamos a hacer. Ya eso está predicho, preestablecido en la liturgia de la iglesia. Y el cumplirlo, el obedecerlo, el llevarlo a cabo al pie de la letra, supone fe y también asegura la acción de Dios. Cuando vamos a la misa y somos nosotros los que pensamos que la misa es una creación nuestra y comenzamos a decir, bueno, esto va a ir aquí, esto va a ir allá, esto lo vamos a cambiar de otra manera, Dios dice, ok, entonces ustedes no me necesitan. Ustedes ya tienen su misa, tienen su creación, ustedes tienen su idea, perfecto, ya no me necesitan. Y el Señor, aunque evidentemente si las palabras de la consagración se pronuncian correctamente, se hace presente, sin embargo, es una liturgia en donde más que dársele culto a Dios, se le ofende y se le agravia grandemente, ¿no? En cambio, cuando nosotros respetamos el rito, cuando hacemos lo que la iglesia nos manda y somos obedientes, ahí se ve la obediencia, que es una virtud muy grande en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, entonces lo que estamos haciendo es diciéndole a Dios, tú encárgate. Y ahí es donde el rito se convierte en una puerta en donde entra Dios y toma toda la iglesia y la comunidad, se encarga, se hace digamos, guía y líder y sacerdote. Y el sacerdote se convierte en un instrumento, y la gente se convierte en una asamblea que se beneficia de algo que está presente no porque el encargado haya escogido 3 lecturas, no porque hayamos puesto la iglesia unas velas o porque hayamos un color o un adorno, no, se hace presente
porque a Él le da la gana, porque Él quiere, por medio de su iglesia y de su rito. Eso es algo que hay que entender, Luis, muchísimo en nuestros días. La presencia de Dios en nuestras iglesias no es por nuestra preparación de la misa, porque las lecturas las hemos hecho muy bonito, porque alguien lee muy bonito, porque alguien hace canta el coro muy bonito, no. Es porque se cumple un rito, porque hacemos lo que Dios nos ha dicho. Es decir, hagan esto en conmemoración mía. No hay nada nuevo, sino que es Dios presente. Y si Dios está presente, pues ¿qué podemos nosotros ofrecer? ¿Qué nosotros podemos inventarnos si el misterio de Dios está siendo presente en la misa, ¿no? Exacto. Padre, usted me dijo, y tengo entendido que usted ha celebrado o celebra las dos formas, tiene conocimiento de lo que Benedicto XVI le llama la forma extraordinaria y la forma ordinaria, que es la Novus Ordo. Sé que y entiendo por lo que usted está diciendo, le aprecio el consejo que está dando, porque la gran mayoría de la gente en el mundo, pues la única que tienen es la Novus Ordo, la misa ordinaria, que es la que la gran mayoría de las personas tienen. Por eso aprecio el consejo, porque pues ese problema que usted está diciendo usualmente no se ve en la misa tradicional, pero también puede haber ese tipo de tendencia de pensar que por las velas, de que este tipo de cosas, como tratando de poner el esfuerzo humano, lo hace más efectivo, y no es así. En el caso del Novus Ordo, como se permiten lectores y hay un poco más vamos a decir, no quiero decir protagonismo, pero que se ve más el laico envuelto también, pues pueden caer más fácil en eso. Y lo que usted dice es verdad, porque yo me acuerdo haberlo vivido en algunas parroquias y era así, era como un énfasis en lo que usted decía ahorita, que no es la verdadera participación que deberíamos tener y no debería ser el espíritu de la liturgia. Yo quería aprovechar, yendo por esa línea, y si quiere añadir algo, padre, le dejo unos minutos, pero siempre yo he escuchado esta ley, Lex Orandi, Lex Credenci o Lex Credenci, la ley de la oración, el modo de rezar nos enseña la ley de la fe, ¿verdad? O sea, el modo que rezamos y de prestar culto a Dios muestra lo que creemos. Y por eso para mí, cuando yo hablo en el programa de la crisis que hay en la iglesia de fe, siempre comienzo por la misa. Claro, de ahí se desprenden otras cosas. Hay muchísimos problemas teológicos, morales. Ahorita mismo ya la homosexualidad para muchos parece que no es malo. Hay muchísimas cosas que están sucediendo en la iglesia, pero todo comienza, y Benedicto XVI quería rescatar eso porque se dio cuenta del problema que estábamos teniendo con la liturgia. Habíamos perdido el espíritu que deberíamos tener en la liturgia. ¿Qué me puede decir de eso, del Lex Orandi, Lex Credenci, y cómo está influyendo, ha influido a la iglesia por décadas, especialmente pues, durante estas nuevas tendencias que han habido en las últimas décadas? No estoy diciendo que la misa nueva es mala, pero sabemos, ¿verdad?, que han habido unas tendencias y han habido muchos errores por parte de muchos en ella, y pues ahora estamos pagando muchísimas cosas. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, sí, evidentemente, ¿no? La liturgia no es otra cosa, sino es la celebración de nuestra fe. No celebramos nada más en la liturgia que no sea nuestra fe. ¿Qué cosa es nuestra fe? Y cuando hablamos de términos como fe, tradición, Sagrada Escritura, ¿no? Que ahora están cuando hablamos de tradición, sobre todo, mucha gente, pues imagínate, hay un rechazo muy grande, ¿no? Te llaman a algunos tradicionalistas o de este tipo. No. Cuando hablamos de fe, hablamos de que Dios se ha revelado. Dios ha entrado en la historia y se ha revelado, ha mostrado su rostro. Mira, si no se cree en eso, Luis, cerramos las puertas y nos vamos, ¿no? No hay más que hacer, no hay más vuelta que darle, ¿no? La iglesia no es una ONG, no es una organización de caridad. La iglesia es una congregación de seres humanos que ha sido llamada por Dios en su Hijo Jesucristo y a quien se le ha dado un depósito, un contenido de fe. ¿Qué es el depósito? ¿Quién es Dios? Dios no es 4, no es 5, no es solamente una persona. Dios es un Dios y 3 personas. Dios no le hablaba a todo el mundo, no. Dios ha hablado al pueblo de Israel. Dios se ha revelado al pueblo de Israel. Nos ha dado 20, 50 mandamientos, no nos ha dado 10. ¿Es un Dios que se venga? ¿Es un Dios que lo aprueba todo? No, es un Dios amor, pero es un Dios también que nos exige ciertas cosas. Ha enviado a su Hijo Jesucristo, se ha hecho hombre, ese Cristo tiene 2 voluntades, es un Cristo, en fin, todo lo que tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos pide vivir de una manera, ese es el depósito de la fe. Eso es lo que debemos de creer. La fe no es un sentimiento, la fe es, Dios me habla y me dice, mira, hijo, yo te revelo esto, mi Hijo Jesucristo ha hecho esto, ha muerto por ti, ¿no? ¿Lo crees? Sí lo creo, Señor. Ok, esa es la fe. Es
un conocimiento. Mucha gente piensa que entra por el corazón, no, primero entra por la cabeza. La fe entra por la cabeza, ok. Entonces, ¿qué cosa es la misa? La misa es la celebración de esa fe. Yo me reúno a celebrar a ese Dios, que es Padre, que me ha enviado a su Hijo Jesucristo, que se está entregando por mí, que me ha perdonado los pecados, que me ha abierto las puertas del cielo. En la misa en donde los ángeles se hacen presente, una misa donde los demonios son derrotados. Todo, absolutamente toda la fe de la iglesia nace de la celebración de la Eucaristía. Por eso que decimos eso que tú dices, ¿no? Lex credendi, lex orandi, ¿no? Es decir, la ley de lo que yo creo es lo que yo oro. Por esa razón es muy importante entender que en la misa no se puede jugar con la misa. Jugar con la misa es jugar con lo que Dios nos ha revelado. Y lo que Dios nos ha revelado es un tesoro muy grande. Luis, recordemos que hay gente que ha muerto por esa fe. En los 2000 años que la iglesia ha tenido, hay gente que ha perdido la vida porque le han dicho, mira, te perdonamos la vida si cambias un pedacito de este artículo de la fe. Cámbiala y te perdonamos la vida. Y ellos han dicho, no, mátame. Entonces, me duele en el alma, Luis, me duele en el alma cuando hoy en día sacerdotes y también laicos juegan con la fe, cambian y venden lo que está pasando en Alemania, por ejemplo, ahora es escandaloso, ¿no? O sea, ya al voto, ¿cuántos quieren votar por este? ¿Cuántos quieren votar por aquello? Pues lo hacemos. Aparte de que eso tiene su gravedad en sí mismo, es una falta de respeto a los miles de mártires que derramaron su sangre por esa fe. Santo Tomás Moro no le pidieron renunciar a nada, ni siquiera a la misa. Solamente le pedían cambiar esa parte de su fe que decía que el Papa era la autoridad suprema de la Iglesia. Solo cambia esto, sigue con la misa, seguimos, todo está igual. De hecho, los anglicanos fueron muy parecidos a los católicos décadas después de la Reforma Protestante y de la situación, el conflicto con Enrique VIII. Prácticamente era una iglesia muy parecida. La única diferencia era que la cabeza suprema de la iglesia era el rey y no era el Papa. Solo acepta eso, Tomás. Solo acepta eso y te perdonamos y vuelves a tu fama y a tu prestigio. Y Santo Tomás Moro dijo, no, no, solamente por violar un artículo de la fe. Entonces, cuando en la misa el sacerdote cambia cosas, está cambiando la fe. Cuando la palabra de Dios es suplantada por un poema, o cuando en la homilía, en vez del sacerdote decir la homilía, lo dice otra persona, o cuando el sacerdote omite el credo en la misa, o cuando la debe decir los domingos, o cuando el sacerdote no usa la casulla, o cuando el sacerdote comienza a inventar cosas, el sacerdote está atentando contra la fe de la iglesia, porque la fe de la iglesia se expresa en el culto a Dios. Y por lo tanto, yo no puedo, simplemente porque se me ocurre, decir a Dios palabras de mi corazón, porque yo no estoy adorando como Juan Carlos Gavancho, yo le estoy adorando como la iglesia. La iglesia tiene su lenguaje, tiene su rito, tiene su misal, tiene sus palabras, que ella, con las cuales ella quiere dirigirse a Dios. Yo no puedo romper eso. Si yo rompo eso, es una falta de respeto, quizás mucho por ignorancia, es una tristeza, pero es como darle al pueblo de Dios una comida adulterada. En vez de darle la carne deliciosa que el Señor nos dejó, le damos McDonald's o le damos Burger King o le damos cosas, porque pensamos que con eso la gente se va a llenar. Sí, se va a llenar. McDonald's te llena, pero no te alimenta, no te da el alimento correcto. Y es una tristeza esto, porque la gente que va a la misa se supone que busca el alimento de Dios, busca una carne fina, busca un alimento exquisito, no busca un McDonald's, no busca una cosa rápida que simplemente va a calmar mi alma por ahora. Entonces, es muy importante que unamos estas dos verdades, la fe sobre este Dios verdadero y la celebración de la misa. Por eso en una iglesia, en una misa donde se me dice, Dios perdona todo y si tú eres homosexual, tranquilo, sigue con tu homosexualidad y Dios te va a perdonar, yo estoy suplantando a Dios, estoy quitando a ese Dios que ha predicado y que ha anunciado lo contrario y estoy suplantándolo con otro Dios que no existe. Estoy haciendo de la misa
una idolatría. Estoy ofendiendo a Dios en su propia casa. Y eso es muy grave. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, lo que Dios hacía a las personas que violaban la santidad de su templo es verdaderamente algo que debemos observar. Incluso en el Nuevo Testamento, Jesucristo se enojó terriblemente con los que cometían sacrilegios en el templo, a los vendedores del templo, pero también a aquellos sacerdotes que eran hipócritas y que aunque, ejecutaban el rito de una manera muy limpia, sin embargo su corazón estaba lleno de impurezas y de odio. Y Jesucristo fue muy duro con ellos. Entonces, yo creo que mi deber es exhortarles a los sacerdotes a informarse, educarse, para que puedan decir la misa como está escrita, como debe de decirse, sin poner cosas, sin quitar cosas, quitarse del camino, ser porteros del misterio, abrir la puerta del misterio a la gente y dejar que Dios se encuentre con su pueblo y no ponerse en medio. Cuando un sacerdote se pone en medio, quiere decir que ya ha dejado de creer que en el altar se hace presente algo que va más allá de él. En la misa tridentina esto se ve muy claro. ¿Por qué el sacerdote en la misa tridentina está tan serio y caminando casi contando sus pasos? ¿Y por qué hay tanta exactitud en el rito? ¿Por qué? Porque el sacerdote se supone que en el rito antiguo está perfectamente consciente de que él está en la presencia de una fuerza sobrenatural. Cuando tú estás en tu cuarto y, bueno, ya has rezado, pero, bueno, un poquito te has olvidado de Dios porque estás pensando en hacer tu cama, pues actúas como tú eres, ¿verdad? Cantas o silbas o lo que sea, porque eres tú, está muy bien. Pero, ¿qué pasa si en tu cuarto en ese momento entra un rey o entra alguien que tiene una dignidad muy grande? Estoy seguro que te daría vergüenza estar en pijama o te daría vergüenza que tu cama esté extendida y tratarías de poner todo en orden. Claro, eso sería normal. Igual pasa en la misa. El sacerdote en la misa está tenso, digamos. Vamos a poner esa palabra. Está nervioso hasta cierto punto. Está con mucho cuidado en hacer todo exactamente, no porque sea ritualista, porque sea rigorista, no, sino porque está en la presencia del Dios que es infinitamente trascendente. Y por lo tanto, él sabe que está pisando un suelo sagrado y así demuestra naturalmente su respeto. Si Dios se hiciera presente visiblemente en la misa, visiblemente, muchos de esos sacerdotes que cometen abusos en la misa no lo harían. No necesitarían ir a un seminario ni a un curso de liturgia, sino naturalmente actuarían como deberían de actuar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios por sí sola te enseña cómo actuar delante de esa presencia, delante de Dios. Pero claro, en la misa no sucede eso. En la misa Dios se hace presente por medio de la fe y tú necesitas tener fe para poder comportarte como debes. Excelente, padre. Casi me contestó la última pregunta que le quería preguntar, más o menos, ¿verdad? ¿Por qué a veces vemos el error en la liturgia moderna de enfocarse demasiado en la comunidad y en la liturgia anterior se veía ese enfoque exclusivo en Cristo? No sé si quiere abundar algo. Yo sé que le di un consejo ahí a los sacerdotes, lo aprecio muchísimo. Algo muy breve, simplemente, que eso es importante, ¿no? Siempre los extremos son negativos, ¿no? Evidentemente que hay extremos que aunque son negativos son más favorables que otros extremos, ¿no? En la Edad Media se llegó a un extremo. Ha habido cosas muy buenas en la Edad Media, no hay que demonizar la Edad Media. La Edad Media fue muy buena en muchísimas cosas, pero como la Edad Media fue producto del hombre, pues también hubo exageraciones, ¿no? Y la exageración de la Edad Media fue como la misa es algo tan precioso, tan grande, tan sagrado, tan perfecto en sí misma. La misa es esto, y lo tenían claro los cristianos de la Edad Media, pues en realidad no hace mucha falta la participación del ser humano. O sea, no hace mucha falta. La misa es perfecta como es. Tenemos la iglesia, tenemos el sacerdote y tenemos la misa, el rito, hace eso y punto. Entonces, el laico no era incluido, sobre todo a partir del siglo VI, VII, se le comenzó a excluir al laico de la participación en el sentido de poder entender, participar, responder. ¿Por qué? Porque la misa era perfecta ya. ¿Para qué necesitamos al laico? El laico que se conforme con saber que esta es la salvación, atiende como puedas y benefíciate, porque esta es una explosión de gracias. Por lo tanto, no hace mucha falta nada que tú hagas. Eso fue una exageración. ¿Por qué? Porque sí, se le excluyó un poco al laico de este misterio tan importante y tan grande. El Concilio Vaticano II quiso
recuperar esa participación del laico, de tal manera que sin perder esa visión del misterio, pueda, sin embargo, participar activamente, pero con respeto, no cambiando el misterio a su manera, sino él adaptándose a la naturaleza misma del misterio. Y esto es lo que no ha sucedido después del Vaticano II, ¿no? El laico, se le ha querido incluir al laico y esa inclusión ha significado pues, hacer cosas, crear un activismo salvaje, simplemente que se sientan bien, que centrarse en la comunidad, pensar que la comunidad hace la liturgia, que si ella no entiende, entonces no, eso no es liturgia. Y entonces se ha ido al otro extremo. Ahora, si me das a escoger entre extremos, prefiero el de la Edad Media, en donde, si bien es cierto, los laicos eran excluidos, el laico iba a misa sabiendo lo que estaba pasando. Rezaban el rosario, rezaban el Vía Crucis, que lo cual no es lo correcto y no es lo que se debe hacer, pero por lo menos eran conscientes del misterio que estaba pasando, que estaba aconteciendo. El extremo de hoy es que ese misterio ha desaparecido, que la conciencia del misterio ha sido erradicada. Entonces, aunque ambos son extremos, el otro extremo todavía conservaba el misterio mismo. Claro. En cambio, este otro ha aniquilado el misterio. Sí, padre, sabe que algo que quería rescatar rapidito para los que nos ven, que el Papa San Pío X y el Papa Pío XII ya hablaban de esto, de la participación de los laicos, porque ya, ¿verdad? También con la imprenta, el laico ya sabe, eran más literados, podían leer mucho, ya andaban con su misal, ya no era igual que el medioevo, o sea, ahora el laico iba con su misal y quería pronunciar las palabras también, y yo recuerdo que Pío XII inclusive hablaba, algunos de los misales tradicionales hablan de cómo pronunciar las letras, las palabras, se empezó a permitir, a veces cuando yo visito a los hermanos de la Fraternidad San Pío X o San Pedro, igual nosotros cantamos el credo, cantamos todo, o sea, se empezó a permitir. Pero el punto es que incluso el San Pío X, que eso mucha gente no lo sabe, yo lo toqué aquí el tema, hablaba de que se involucrara un poco más la lengua vernácula, incluso en la misa tradicional. Que yo pienso, cuando venga el tiempo de la renovación de la iglesia, vamos a volver a la tradición, pero los que me ven, y no quiero que nadie se enoje, pero es la realidad, tenemos que aceptar. Yo leía un libro del obispo Schneider sobre esto, y coincide con la opinión también de un doctor Peter Kowalski, que es muy, muy popular. Ambos dicen que también nosotros los que defendemos lo tradicional debemos entender que tampoco es volver a lo mismo de antes. La iglesia también tiene que seguir, pero no, como dice usted, estos extremos que ya hemos perdido el espíritu completamente. Ya a veces la misa no parece católica. Al final, en esta renovación de la cual hablaba, o sea, esta reforma de la liturgia, que hoy parece haberse cerrado las puertas, ¿no? He dicho ya, lamentablemente. Pero yo lo digo con autoridad porque no solamente es mi manera de pensar, sino que es también la opinión del Papa Benedicto XVI y de grandes hombres en la iglesia, del cardenal Sara y de otros grandes intelectuales y liturgistas que ciertamente piensan que la iglesia algún día, no sabemos cuándo lo será, quizás ni tú y yo lo veamos, no lo sé, pero se dará esa esperada reforma de la liturgia, una reforma que se dio de forma equivocada y que necesita ser corregida, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La misa, al final, en un momento, parecerá mucho a la misa tradicional, se parecerá mucho, pero no será exactamente igual. Se involucrará la vernácula, la gente podrá participar en el sentido de poder responder a ciertas aclamaciones mucho más de lo que se hace en la misa tridentina, pero la misa terminará pareciéndose mucho más a la misa tridentina de lo que se parece al Novus Ordo. Esa es una realidad, estoy convencido de eso, no solamente yo, sino, como lo he dicho, muchas otras personas mucho más inteligentes y capaces y santas que yo piensan que esto será así, y esperemos que llegue. Mientras tanto, la gente, los laicos, debemos yo creo que se va despertando, aunque lentamente, pero se va despertando esa hambre de los laicos de decir, queremos algo más serio, queremos a Cristo, queremos lo sagrado, no queremos juegos, no queremos payasadas, no queremos circos, no queremos chistes, no queremos bromas, no queremos risas, no queremos aplausos, queremos encontrarnos con el Dios de Jesucristo, con el Dios de la Biblia. Y cuando Dios se encontró con gente en la Biblia, la gente no aplaudió, la gente no se rió, la gente no bailó, la gente se arrodilló, la gente se postró al suelo y la gente decía, voy a morir, he visto a Dios. Y esto es lo que la gente quiere, encontrarse con ese Dios que es el Dios de Jesucristo.
Excelente, padre. ¿Algo más que quiera añadir para ir cerrando? Quería aprovechar antes de cerrar. Voy a darle también oportunidad al padre. Como él mencionó al principio, él es escritor, tiene varios libros y nos va a estar hablando un poquitito de eso ahora. Yo voy a compartir la información en la descripción para los que estén interesados también, que quieran apoyar al padre Juan Carlos Gavancho y también seguir aprendiendo. Su expertise es la liturgia, ama la liturgia. Como pudieron escuchar, le agradezco todo lo que dijo, padre. Yo les recomiendo a las personas que están viendo el programa que compartan este programa, especialmente con sus párrocos. Compartan el programa, déjenle saber a otros que lo que otros sacerdotes, no Luis Román, que a veces la gente se molesta, Luis Román, no, otros sacerdotes están opinando sobre todo esto, porque siempre hay luz. Cristo está en la iglesia y en la única iglesia verdadera es la iglesia católica y siempre hay esperanza, siempre hay luz, pero nosotros tenemos que salirnos del medio y dejar que esa luz brille por sí sola. Pues nada, le dejo unos minutitos, padre, para que nos hable un poquito de su trabajo. Sí, muy, muy brevemente, simplemente decir a las personas que si gustan pueden adquirir mis libros que están en Amazon. El primero de todos es este que se llama Plegarias del Alma. Es un libro, está en español y inglés también. O sea, no es el mismo libro, pero hay un libro en español y el otro en inglés, que es 150 y tantas oraciones para diferentes situaciones de la vida, circunstancias de la vida, en fin, personales, enfermedad, por los enfermos. Y con el lenguaje de la Biblia, de la Sagrada Escritura, el lenguaje de la iglesia, ¿no? Es un libro que a la gente le ha gustado mucho. Luego están estos dos libros, que es el tomo 1 y el tomo 2, que se llama El Camino de Cristo, desde el corazón del hombre hasta la gloria, y que es un libro que tiene 6 pasos en el camino de Cristo. ¿Cuáles son esos 6 pasos en el camino de Cristo? Es un libro extenso, pero es un libro creo que les ayudará mucho a entender. Es un pequeño, bueno, un vademecum, un catecismo, pero hablado, no es un catecismo de preguntas y respuestas, sino es un catecismo en 6 pasos, cómo encontrar a Dios. Creo que también esto les puede ayudar, está en Amazon. Y también está este libro que se llama La Santa Misa, la batalla por su identidad y su esencia, que es un poco el tema que hemos tocado hoy día, ¿no? Tiene 7 capítulos donde da argumentos en contra, atacando, mejor dicho, defendiendo a la iglesia y a la misa en contra de argumentos que mucha gente hace hoy en día, ¿no? La misa celebrarla como una cena, hay que bailar, hay que aplaudir, volver a lo que hacían los primeros cristianos. Bueno, este libro explica, creo que en detalle, por qué estas cosas no se deben de hacer y cuál es la situación de la iglesia en nuestros días. Y el último libro, que todavía no lo tengo, pero ya está disponible en Amazon, es un libro que se llama, como le mencioné al principio, Prepararse para la Santa Misa, la condición necesaria para participar en la misa, ¿no? Es un libro también muy importante donde habla cómo debemos prepararnos, cómo podemos prepararnos, cuáles son los pasos. Lo divido en 2, preparación remota y la preparación próxima, inmediatamente antes de la misa. Entonces, aquellos que quieran adquirirlo, pueden adquirirlo en Amazon. Mi nombre es Padre Juan Carlos Gavancho. Excelente, padre, excelente. Sí, por el nombre suyo estoy seguro que si buscamos en Amazon aparece todo, sí. Todo el contenido. Yo voy a compartir el enlace en la descripción para los que quieran ver y seguir aprendiendo. Padre, yo no me puedo ir si no nos da la bendición a mí y a la audiencia. Claro que sí. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Luis, muchísimas gracias. Dios te bendiga, bendiga a tu familia, bendiga a toda tu audiencia. Y recordemos, el Señor es la luz. Vivimos en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, pero el Señor nos ayudará. Y al final su corazón y el corazón de su madre vencerán. Así mismo, como le digo yo, les recuerdo a la audiencia siempre, no hay mejor momento para ser católico que ahorita mismo. En esta crisis que estamos viviendo es lo mejor que ha sucedido en parte porque nos podemos probar nuestra fe, que realmente creemos en lo que creemos. Pues nada, padre, gracias por aceptar la invitación. Ojalá no sea la última vez. Y pues nada, yo con eso me despido. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis, ruega por nosotros, Santa María. Que Dios me los bendiga. Bye bye. Gracias.